cuando yo veo ese tipo de películas de época en donde para respetar la época hacen cosas muy machistas, Sí. pues me da mucha impotencia. Y al ver como esta lucha de fuerzas de una mujer que va a ser la superhéroe en esta época, pues me emocionó un montón. Como que me tocó una fibra sensible. Ahí muy, muy extraño, como que toda esa rabia que he acumulado viendo esas películas, que yo no sé si a los hombres les pase, no creo que les pase, claro. Que cuando ven esas películas les dé rabia, ¿no? Sí. O puedan de pronto entender la rabia que le puede dar a una mujer ver cómo tratan a las mujeres. No sé, como que al ver algo así es como que me devuelve cierta sensación sobre eso, que toca desarrollar mejor. El primer episodio es un podcast sobre el primer capítulo de algunas de las series animadas que más nos gustan o que llamaron nuestra atención por primera vez. Aquellas primeras emisiones que le abrieron la puerta a los mundos que más nos apasionan o que cambiaron el panorama de la animación. Yo soy Andrea Sánchez. Yo soy Mauricio Vargas. Y hoy vamos a hablar del primer episodio de What If. ¿Qué ideas tienes tú de este show? De la serie en general, bueno, pues creo que es una muy buena idea yo lo siento como un buen ejercicio de creatividad. O sea, y es muy chévere que tengan la plata para llevarlo hasta el último nivel, ¿no? Porque es explorar, yo creo que lo más importante de este show es la exploración en guión, la exploración en qué otras historias podemos hacer con los mismos personajes en universos paralelos. O sea, es muy chévere porque no tocan, digamos, la línea principal narrativa de todas las películas, no la tocan, no la cambian, pero este multiverso da la posibilidad de explorar qué hubiera pasado, sí, y pues es muy potente, ¿no? Normalmente uno, pues, es como que cuando uno empieza a crear una historia, es qué pasaría así, ¿no? Entonces, siento que es un gran ejercicio de guión en manos de personas que ya tienen pues toda una plataforma y un dinero para llevarlo hasta el último nivel, pero me gusta mucho eso, que empiece de algo como tan básico como preguntarse qué pasaría si algún detalle hubiera cambiado, y al mismo tiempo, ya que no estamos hablando de cualquier historia, sino pues de cualquier universo, sino del Marvel, pues es chévere porque se van a todas esas historias que quizás no han visto la luz y que nos dimos cuenta por ahora que eso sí existió en los cómics y no sabíamos porque solamente tenemos conocimiento, o bueno, las personas que no han visto cómics y no son como tan fieles a toda esa cultura solo han visto lo que está en las películas. Pero entonces este What If abre como la puerta a un montón de cosas que sí se habían hecho en los cómics y eso pues es bien interesante, ¿no? Como expandir el conocimiento que hay en lo que fue, cómo nació esto que fue a partir de los cómics. What If es una antología de cómics que recorre el universo Marvel cambiando momentos claves de su historia. La serie se estrenó en 1977 y ha contado con más de 14 volúmenes que superan las 200 historias. A la par de What If, Marvel tiene otras series de cómics que recorren sus historias clásicas desde nuevas perspectivas, como Marvel Zombies, Marvel Team Up y Marvel Age. La serie animada no adaptó como tal ninguna historia específica de los cómics, sino que usó su mecanismo narrativo en los personajes clásicos que el UCM había desarrollado. Así podían mostrar diferentes realidades de este universo, manteniendo la fidelidad a los héroes que conocemos. Aparte de esta adaptación animada, las historias de los cómics de What If también han servido de base para la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D. El único personaje de la serie de cómics que no habíamos visto plenamente en el UCM es el Vigilante, un extraterrestre de nombre Uatu que hace parte de los seres más antiguos y sabios del universo. Uatu está asignado a vigilar la Tierra y tiene un juramento de solo observar y no entrometerse en los asuntos de los terrícolas. La escritura de la serie se basa en la misión de este personaje y en su juramento en el que poco a poco va cediendo. A mí me parece interesante lo que dices de que es como un muy buen ejercicio de guión, porque una de las cosas que creo que tiene muy potente Marvel es que no tienen la obligación con cada show que hacen de vender un gran personaje, porque el personaje ya está vendido, incluso antes de que hagan la serie. Por ejemplo, todo lo que tenía Disney Plus, estas series de imagen real y las animadas, no, o sea, los personajes ya están vendidos, por así decirlo, en las películas. O incluso cuando empiezan a aparecer los personajes de la siguiente fase, pues también hay una referencia real, o sea, referencia acompañada de los otros personajes. Entonces, no tienen la obligación de crear un gran personaje porque ya está, tal vez pues, de
cuidarlo y protegerlo. No tienen tampoco, por ejemplo, en What If la necesidad de cuál es el grueso del esqueleto, porque es lo que tú dices, se referencian mucho a las películas para mantenerlo, sino que jugar mucho es con el cómo. O sea, ya no hay quién, qué, sino el cómo vamos a hacer esto. Y pues ahí es decir, yo creo que es una plataforma muy rica para jugar, que creo que también lo vimos, por ejemplo, en WandaVision o en Loki, pues que pueden jugar con el medio un montón y con el guión un montón, porque los personajes y los que ya están como cuidados. Y eso me parece, digamos que es de las cosas más interesantes de ver de Marvel, o de seguirlo como un proyecto que se pueda dar ese tipo de lujos audiovisuales, porque What If pues es eso, es como, o sea, como que de golpe hay gente que puede verlo como muy experimental, pero eso es lo rico de poder tener esos personajes tan ricos y esos mundos tan ricos, y es de jugar. Y pues está lo del multiverso y está lo de la técnica, y está que la técnica parezca ilustración, pero otros que parezcan cómics y otros que son de imagen real. Y yo creo que uno cuando se puede sentar a ver esto es como un aliento, como una motivación de lo que puede ser el audiovisual y la animación, si uno pues lo deja como ser lo que es, ¿no? O sea, como darle la cara que puede tener con lo que permite el medio. Entonces yo creo que por lo menos sí es un ejercicio muy interesante lo que tú dices de guión y de técnica. What If es una antología animada creada por Ashley Bradley y dirigida por Brian Andrews para la plataforma Disney Plus. Está basada en la serie de cómics de Marvel llamada igualmente What If, convirtiéndose en la primera serie animada de Marvel Studios Animation. Se comenzó a desarrollar en el 2018 y se estrenó en agosto del 2021. Su primera temporada contó con 9 capítulos y esta temporada aún hace parte de la fase 4 del UCM. What If explora diferentes líneas de tiempo que tienen lugar en el multiverso presentado en el universo cinematográfico de Marvel. Las diferentes líneas de tiempo son recorridas por el vigilante, quien puede observar todo, pero no debe intervenir en los acontecimientos que encuentra. En cuanto a la técnica, ¿por qué te parece un buen ejercicio? Porque a mí me da mucha curiosidad, o sea, me hace pensar mucho que en el lenguaje que intentan crear con lo que ya está hecho en imagen real, porque en imagen real uno puede decir, o sea, uno lo habla como imagen real, pero eso tiene un montón de CGI, o sea, hay mucha animación en las películas con actores de imagen real. Y esa animación ya está completamente, no sé cómo decirlo, como codificada para que sea el lenguaje Marvel. Entonces, pues hoy en día uno ve, no sé, un apocalipsis, y si uno ve que se deshacen partículas blancas, pues así es como lo deshizo Thanos. O sea, no es como cualquier apocalipsis, no es como cualquier fin del mundo, no es como lo hizo Thanos. Cuando uno ve, por ejemplo, los poderes de Doctor Strange. ¿Los qué? Los poderes de Doctor Strange, cuando rompe los cristales, o sea, cuando como la realidad se empieza a quebrar, eso ya es un lenguaje propio de ellos, puramente animado, puramente creado visualmente. Pero si uno ve eso en imagen real, en 2D, en 3D, en lo que sea, uno ya sabe que ese es el poder de Doctor Strange. O sea, ya hay un lenguaje creado, y además lo que me llama la atención de este proyecto es que ya hay unos actores, o sea, ya hay un cast que la gente reconoce. Entonces me parece interesante en el sentido de que no es como hagamos lo que queramos, sino bueno, ya tenemos el lenguaje de lo que son los poderes, o lo que es sí, como este mundo como existe básicamente, con sí, los poderes, las dimensiones, los artefactos, todo. Ya tenemos el casting, pero ahora necesitamos darle un look a las posibilidades de otros universos de estas mismas historias. Pero además un poco lo que vemos en el making of es cómo lo hacemos parecer, o cómo resaltamos las referencias que también nos gustaría que tuvieran, por ejemplo, de los cómics, de ilustración americana, sí, ¿sabes? Como darle ese lugar, no solo de jugar por jugar, sino darle el lugar que tiene de ser como una muestra de arte, una muestra exaltada de animación de donde provienen los cómics. Entonces es un poco extraño. Digamos que a mí me parece que igual se pierde algo en esa referenciación, por así decirlo. Los personajes no son tan expresivos, se limitan mucho a que se parezca el personaje. Que sea muy anatómicamente correcto. Sí, los actores de voz, pues que sean los mismos, ayudan un montón. Pero sí siento que las escenas de acción se sienten muy bien, pero las escenas como de diálogo, de drama, se les falta como expresividad, ¿no? Como que se sienten muy coreografiadas, muy, no sé, como muy perfeccionadas, y creo que eso es algo que le quita esta aproximación a la técnica, pero la aproximación como tal es genial, y me parece que mantenerla y ver lo que puede hacer es genial como proyecto. Hay una cosa, creo que conecto con lo que estás diciendo, y es que en el making of dicen que pues que ellos, los creadores de esta serie, siempre han visto que a la animación le hace falta lo cinematográfico. Como que dicen que la animación tiene cosas increíbles y han hecho películas muy buenas, pero que ellos querían que esto no fuera una
animación como estamos acostumbrados a ver, sino que quieren añadirle el plus cinematográfico. Desde ahí yo me empecé a preguntar qué significa eso hoy en día, ¿no? Sí. Hoy en día que no estamos hablando de 35 milímetros, hoy en día que el cine ha cambiado tanto, que ha mutado. ¿Qué es lo cinematográfico? Si ellos, o lo que yo entiendo, ¿no? Es que si desde su punto de vista las películas animadas no tienen aún ese punch, eso cinematográfico, y ellos se lo quieren dar a esta serie, que no es cine, que es una serie. Pero es una serie, según ellos, creada cinematográficamente. Sí. ¿Qué significa eso? Y está relacionado un poco con lo que tú dices de la coreografía y la parte dramática como tan, pues que no está explotando la animación, está haciendo como alguna imagen real, como es casi ver una película de imagen real cuando estamos hablando de solo de diálogos, sí. No de efectos y explosiones, ni de peleas, sino cuando estamos en una habitación, dos personas hablando y que se siente que no es animación. ¿Será que es eso? ¿Será que tiene que ver con ese intento de ser cinematográfico? ¿O para ti qué significa que sea cinematográfico? Porque bueno, podemos hablar como de los lentes, ¿no? Como sí. De que parece que es un gran angular, parece que es un tele en algunas escenas según lo que convenga narrativamente, sí, pero eso también se ha hecho en otras animaciones. Esta no es la primera vez que se hace. Sí. O lo cinematográfico tiene que ver más con la espectacularidad, no sé, de pronto también hay que pensar mucho en quién está diciendo esto, está diciéndolo la cultura gringa. Entonces, bueno, la cultura de Estados Unidos, ¿qué siente que es cinematográfico? ¿Es la espectacularidad o es lo épico que también... Lo épico, sí, lo épico, no sé. ¿Qué piensas tú de eso? Pues yo siento que antes de abarcar lo cinematográfico, creo que verlo como en comparación, o sea, sí, es que es muy difícil verlo sin compararlo con las películas de imagen real porque son los mismos personajes, con los mismos poderes, solo que les pasan, solo que hay otros comos. Pero yo creo que cuando hicieron este proyecto, pensaron en eso, en que era inevitable que la gente dijera esto es una versión y que no empezaran a agregarle como valor, como menor o mayor que las series de imagen real y si podemos decir, no solo es comparando con las películas, pero porque también hay series de imagen real en la plataforma, entonces también es producción, lo que se podría llamar, sí, con los recursos del cine, pero para el servicio de streaming. Pero yo creo que poco a poco el proyecto sí fue haciendo un muy buen uso de lo que es la animación. Por ejemplo, en este primer episodio hay un momento donde se muestra como el recorrido de la gente Carter promocionando que ella es la capitana y que tiene como que derrotar a los malos y hay como un juego mucho más natural y mucho más gráfico de ella peleando y de ella silueteando su uniforme. O sea, en ese tipo de momentos yo sigo súper bien usada lo que permite la animación. En todo lo demás, yo siento que es muy difícil distinguir que lo otro no es animación, lo que te decía ahorita. Igual las películas con actores de casting real pues están llenas de animación. Entonces yo creo que uno no debería ver esto como lo animado y lo otro como la imagen real. Todo es animado, solo que eso tiene una producción diferente. Y lo otro tiene pues un soporte de actuación de imagen real, como de lo que es la cámara puesta. Respecto a lo que dices de lo cinematográfico, yo estaba pensando eso justo la semana que pasó porque ahí estaba viendo un curso de dibujo donde también reseñan unas pinturas y hablan mucho de que esas pinturas son muy cinematográficas, esos dibujos son muy cinematográficos. Y también lo pensé, es de cómo, cuáles fueron los recursos del cine para definir algo que es cinematográfico. Y si uno ve, por ejemplo, los primeros, no sé, como producciones de cine donde no tenían color, solo tenían iluminación, no tenían sonido, casi que sobre dramatizar la iluminación, yo siento que se volvió una de esas cosas que llamaban cinematográficas. Sobre dramatizar el uso de lentes también. Es una cosa que yo siento que se empezó a llamar cinematográfico. Y luego, aunque eso, pues, digamos, también nosotros como creadores deberíamos ver si eso aplica, pero también el uso del color como supremamente, no sé cómo decirlo, como que hay unos estilos que empezaron a volverse o a llamarse cinematográficos, como esos naranjas intensos y esos morados intensos. Pero pues eso, o sea, por lo menos yo creo que eso no debería aplicar entre lo que uno considera que es hacer cine hoy en día, lo que tú dices, porque el cine también ha cambiado mucho. Entonces, hay mucho cine, por ejemplo, y lo que uno podría llamar distribución cinematográfica, como lo que hace, por ejemplo, Wes Anderson, que es una iluminación súper plana, una composición completamente simétrica. Hay unas cosas que ya no son tan dramatizadas, pero igual aplican a lo que es el cine hoy en día. Entonces, eso de lo cinematográfico, yo siento que todavía hay gente que lo relaciona con la exageración de lo que hace la luz para contar el show o las escenas. O sea, como hacer unos contrastes súper altos, unas entradas de luz como súper contrastadas y dramáticas, que determinen sí o sí la composición.
tal vez también lo que tú dices de los lentes, pero yo siento que sobre todo es la iluminación, que la iluminación resalte un montón, que algo completamente sobreexpuesto o algo completamente en sombra o algo completamente con solo unas de luz empieza a contar, es lo que yo siento que hoy en día se refieren como cinematográfico, aunque el cine hoy en día es muchísimo más que eso. Y yo creo que eso es lo que se refieren, como bueno, vamos a llenar esto, tal vez ellos dicen donde no hay tanto de eso en la animación es porque seguramente la animación que se ve en streaming o en televisión generalmente es, pues sí, donde el color se mantiene, es color plano, no hay sombras, no hay mucha distorsión de volumen ni de lente. Y de golpe ellos aquí dicen, listo, entonces vamos a contar esta historia, pero además vamos a confiar mucho en la iluminación para el storytelling y de golpe en el lente para el storytelling también. Yo siento que es eso. A la profundidad, por medio también de... Sí. El lente y la luz y la profundidad de campo que se puede lograr, que está como engañándote de que es un espacio que existe, pero pues es dibujo y no existe. Sí es. Pero volvemos a lo que es la ilusión óptica, que al fin y al cabo en imagen real también se da. Sí. Es que todos tenemos, o sea, independientemente de quien nos diga que algo es animado, que algo es una marioneta digital, que algo es un dibujo, que algo es un actor, pues al final todos nos enfrentamos a la pantalla, a ese recuadro ahí que tiene que contar la historia y hay trucos, pues hay trucos que uno puede decir, no, son unos trucos audiovisuales o son cosas que engañan al ojo, pero pues hay veces que es animación pura y dura y haciendo lo que tiene que hacer. Así uno se fija en que hay una cámara mediando esa animación. Y lo que sí me llama la atención en este proyecto es que ellos usen esa iluminación, por ejemplo, esos ring lights súper fuertes, esos halos de luz alrededor súper fuertes para aplanar la marioneta en 3D, que es una cosa que decían en el making of, como que esa referencia a los ilustradores americanos que más llamaban la atención de la época, donde tenían esos haces de luz, y pues aquí ellos lo pueden marcar un montón, como súper rectos, súper planos, y eso ayuda a que haya profundidad, entonces se pueda contar todo la composición que llamaríamos cinematográfica con luz y profundidad, pero además... El personaje se siente 2D aunque es 3D. Exactamente, se siente con el lenguaje de la línea y de golpe con el lenguaje del cómic, pero también es el actor, entonces yo... Creo que por lo menos ambiciosos sí es en eso, de hacer algo nuevo, pero aprovechando, ni siquiera respetando, sino aprovechando todo lo que viene antes, tanto de los cómics, como de las referencias, como de los actores de imagen real. Sí, me parece muy, muy actual esa mezcla, ¿no? Como la tensión que hay entre lo que fueron los cómics, la ilustración 2D y lo que se puede hacer tecnológicamente hoy con el cine creado desde un computador, ¿sí? Como hay una tensión entre el pasado y el presente. Y no sé, como que sí se puede ver que, o sea, a simple vista uno diría como, bueno, porque no tiene sentido que el 3D quiera parecer 2D o no tiene sentido que queramos seguir contando y mostrando lo mismo que veíamos antes, pero no es lo mismo, ¿no? Yo sí siento que hay unas búsquedas diferentes. Sí. Y hay unos ojos diferentes. Al fin y al cabo siempre contamos las mismas historias desde la antigüedad. Sí. pero la cosa es el cómo las contamos y cómo les ponemos la mirada que tenemos hoy. No, y que también yo creo que la animación ha avanzado tanto. Por ejemplo, siento que cuando entró Toy Story, sí era un quiebre entre 2D y 3D, o sea, dibujo o digital, marioneta digital. Pero luego empezó a salir el cutado y era como, no, pues entonces también hay digital dibujado o también hay digital marioneta, o sea se puede dibujar en digital. Sí. Y luego pues ahora el 3D se puede renderizar con un shading de línea y el 3D también hay gente que hace como clouds, que es como sombreado a mano pero se ve volumétrico. Entonces yo creo que uno debería pensar como en lo que llega a la pantalla al final, sea como sea que se haga. Uh-huh. Y no digamos expandirlo un poco más de si fue hecho en 2D o 3D, que también eso pues obviamente informa de cómo se dirigió y cómo se produció, pero que al final lo que llega a la pantalla sea como sea que esté hecho, qué es lo que tiene para contarle historia o para definir un personaje. Tiene una línea de contorno, tiene una luz y una sombra, tiene un volumen, tiene una diferencia de color, tiene unas sombras marcadas, tiene rangos de expresividad y eso pues hoy en día y pues seguirá pasando. Van a seguir apareciendo técnicas, pero ante las personas lo que llega al final va a ser siempre lo mismo. O sea, ¿qué nos comunica? Una línea nos comunica, una sombra nos comunica, una iluminación nos comunica. O sea, ¿qué es lo que nos va a contar esa historia independientemente de cómo se produzca? Pero aquí nosotros hablamos de eso, de 2D y 3D, pero pues hoy en día yo siento que es mucho más amplio que eso, ¿no? Claro que sí. El episodio que vimos se titula ¿Qué pasaría si la Capitana Carter hubiera sido la primera Vengadora? Y en él volvemos a los momentos iniciales de la película del Capitán América, el primer Vengador, para ser testigos de cuando los acontecimientos toman un giro diferente. En esta versión animada, un espía de Hydra le dispara a Steve Rogers justo antes de recibir el suero del supersoldado. Y la agente Carter inmediatamente se ofrece como voluntaria
para el procedimiento en medio del caos. Sin embargo, el momento específico donde el universo cambia realmente es cuando a la agente Carter se le pide salir de la habitación, pero ella decide no hacerlo. Esta decisión abre una nueva línea temporal y le da espacio a todo un nuevo universo. En palabras de Ashley Bradley, la creadora y escritora de la serie, que una mujer decida permanecer en la habitación es lo que cambia el mundo. En esta línea de tiempo, la agente Carter debe enfrentar muchos obstáculos y prejuicios por ser mujer antes de ser promovida a capitana, problemas que Steve Rogers nunca tuvo que enfrentar por ser hombre. Por su parte, Rogers sigue siendo un héroe, pero ahora a cargo del Hydra Stomper, y Red Skull sigue tras el Tesseracto para abrir el portal que desatará a una bestia interdimensional en nuestro universo. Este episodio se inspiró en los cortos seriados de los años 40 y en las antiguas películas de guerra. La creadora decidió empezar la serie con este episodio, pues de toda la temporada es el que menos se aleja de la trama conocida en el universo cinematográfico. De esta manera, los espectadores y fans pueden entrar a la lógica del proyecto poco a poco antes de ver episodios más arriesgados, que no solo tienen cambios en las historias, sino también una mezcla de lenguajes y géneros, pasando por el horror, el thriller, el romance y el misterio. ¿Qué fue lo que más te gustó de este episodio? Lo que más me gustó de este episodio, siento yo, creo que lo que me gustó de este y el otro que vimos también del Doctor Strange es, no sé cómo decirlo, como que la manera en que se liberan de la historia original, como que está el vigilante. Y el vigilante, creo que en esta y en la otra también, como que en los primeros 2 minutos cuenta la historia. En esta historia, se me olvidó el nombre del Capitán América. Steve Rogers. Steve Rogers, no sé qué, le pasa esto, le pasa lo otro, y le no sé qué. Ya, listo. Eso check. Ahora pasemos a lo que vamos a contar acá. Y eso me parece muy pilo que haya un narrador que haga eso. Digamos que nosotros se empieza a intrometer más, pero en este de Capitana Carter me gustó que solo se intrometiera para eso, porque yo siento que eso libera a los guionistas para contar una historia diferente. No es, vamos a contar, ¿cómo hacemos para contar una historia, pero que la gente que vio la película la referencia, pero no sé qué? No, pues ahí está el vigilante diciendo, vea, eso es lo que pasó acá, ahora vamos a contar otra cosa. Y entonces eso me gustó, como que ese narrador estuviera ahí para hacer eso, para decir, esto no es lo mismo, vamos a hacer otra cosa. Eso libera a los guionistas para contar, pues, de la forma más independiente, o por así decirlo, como autónoma, lo que esta historia podría ser. Porque cuando yo veo estos capítulos me parece que tienen eso, tienen una autonomía y una solidez por sí solos. O sea, uno ve lo que los personajes están completos por sí solos, no están haciendo como una versión de algo, ni están respetando otra historia, están viviendo su propia historia y les está pasando las cosas que les tienen que pasar. Y tal vez me gustó mucho que de golpe no le habíamos notado, pero en el making of lo dicen y es como al final de cuentas lo que siempre se va a mantener el personaje, lo que es el personaje más allá de los poderes. Entonces Steve Rogers, si sea o no sea Capitán América, él siempre va a arriesgarse y siempre va a sacrificarse por el equipo. Y aquí lo vemos hacer eso. Capitana Carter igual, cuando vemos Doctor Strange igual. O sea, hay unos valores de personajes que uno siente sólidos con o sin poderes en este o en otro universo. Con otras circunstancias, uno entiende el personaje y eso me parece que es una decisión genial a nivel de guión, por lo que decía al principio, uno ya no está revendiendo el personaje, uno está pasando lo mismo que uno ya conoce y valora de un personaje en un mundo que uno conoce y valora, pero jugando con el cómo, a ver qué nuevas maneras geniales va a encontrar uno para contar nuevas historias. A mí me gustó mucho la parte visual, toda la parte, sí, como lo bien que se integran los fondos con los personajes. Los efectos, la iluminación, está muy bonito eso. Que hay fondos que se sienten súper pintados a mano, súper, no sé cómo se ve la pintura. Y los personajes son muy 3D, pero pegan muy bien en esos fondos. Y es, o sea, uno sabe y se nota que son 3D, pero tienen la línea del 2D y eso los hace ver muy bien. La iluminación está hermosa y como la composición de la luz que entra de los fondos que parece pintada, pero les incide a ellos que son 3D. Sí. Es como que una composición muy limpia y unos efectos también muy chéveres, que son unos efectos que por más de que esto sea animación 2D, uno no sé, como que los puede conectar con los efectos de las películas de imagen real. Hay una conexión muy grande, no se salen de ese universo por más de que sea otra técnica. Sí, como que me gustó mucho el color, la iluminación y los efectos, es lo que más me gustó. A mí me parece increíble lo que dices de los fondos también, o sea, hay fondos donde uno dice, escenarios donde uno dice, sí, eso es una pintura y aprovechan el desenfoque tal vez del lente para que no tenga mucho y pues funciona súper bien. Pero por ejemplo, cuando ella está intentando entrar al castillo, no sé si te acuerdas, como que salta en la moto y con la moto como que eso es como un plano secuencia y todo el escenario es precioso y uno no siente que es completamente volumétrico, más o menos es plano en algunos momentos, en otros no, pero la cámara como que sabe qué enfocar y de repente todo se siente con una profundidad increíble pero sin sobrecargarlo.
de detalle, sino pues uno sigue el personaje. Yo siento que hay un lenguaje que se aprovecha o que surge de lo que ya han hecho las películas y las series, pero muy bien cuidado para contar esto muy bien acá. O sea, como muy sólido y saber, listo, ¿qué es lo que gusta de estos personajes, de estas historias? Verlos, pelear, verlos, saltar, verlos, hacer sus escenas de acción. Entonces, así la técnica vaya, o sea, tenga que funcionar diferente tal vez en producción o lo que sea, igual se resalta eso y se respeta eso, que es la gente lo que va a venir a ver acá con estos personajes y estos universos. Aunque algunos opinan que el proyecto no avanza la historia principal que vemos en las películas, la serie profundiza en los personajes principales que ya conocemos y en los secundarios cuyo potencial no vimos en las películas. La serie fue alabada por su guión, su técnica, su respeto a las escenas de acción que caracterizan a la franquicia y por su casting de voz, donde varios actores de las películas cubren sus respectivos roles en la serie animada. ¿Y tú crees que esos universos se van a agotar? Es que yo siento que es muy raro, como que hace un montón existen estos personajes desde los cómics, luego empezaron con la saga de películas, no sé cuántas películas van muchas y seguramente vienen muchas o más. Hay series de imagen real, esta serie animada, y hay, o sea, como que se les da vuelta y se sigue contando sobre los mismos personajes, más historias y más historias. ¿Tú crees que eso de alguna manera se esté agotando, se puede agotar pronto? ¿O esto tiene potencial para seguir así por décadas? Yo creo que hay potencial para seguir así por décadas. Pero vamos a hacer la palabra potencial, no material, sino potencial. Porque yo siento que hay unas cosas que, por ejemplo, a nosotros, o bueno, por lo menos a mí, me costó mucho entrar en el mundo de los superhéroes antes de ver las películas, porque era historias que no conozco de personajes que no sabía si quería conocer, pero cuando empezamos a verlas y luego, o sea, tal vez yo creo que, por ejemplo, yo le cogí más cariño cuando empezamos a ver las series de Disney Plus y lo que hacían con los parques y cuando hacían con los cómics y es que yo siento que no escatiman, no sé cómo decirlo, no desaprovechan el amor que hay de los fans hacia los personajes y hacia las historias, sino que se basan de eso para aprovechar todo lo que se puede hacer con estas historias. Y por lo menos a mí me llama la atención todo lo que puede hacer con los medios, que siento que no es tímido y siento que eso también hace que la gente pues lo agradezca y lo siga apoyando. O sea, yo creo que cuando salió WandaVision, que era la primera serie que tuvo Disney Plus, la gente, nosotros también nos pasó y la gente que no podía hablar agradecían que se hubieran arriesgado de esa manera, porque no era solo, bueno, vamos a hacer una cosa con mucho dinero y mucho presupuesto, sino que hacemos que sea arriesgado, que valga la pena que sea una serie, porque pues podemos hacer una película, podemos hacer cualquier cosa, pero ¿qué es lo que vale la pena de que sea una serie? En esta plataforma, que sea streaming, que salga cada tanto, que se vaya conectado luego con las películas. Y eso yo creo que le agradece a las personas. Y eso, si te das cuenta, no es material, es el potencial de hacerlo. Entonces está la base y luego pues van a seguir apareciendo medios, van a seguir apareciendo plataformas, van a seguir apareciendo espacios donde esos personajes puedan brillar. Y yo siento que mientras lo sepan aprovechar de una forma arriesgada, se va a mantener, porque yo siento que la gente agradece eso, el público agradece eso, que se les respete con calidad la fidelidad, por así que decir, lo que tienen frente a una idea. De acuerdo. Entonces, ¿crees que se agotaría? Sobre todo cuando empiezan a salir esto del multiverso. Pues no sé si se agotaría, pero sí creo que es un riesgo muy grande que se convierta en algo seguro, algo que no arriesgue. O sea, tú vas por el lado de arriesgar y seguir creando, sí. Y eso me parece que sería pues un escenario ideal, pero también podría convertirse en como en la mina de oro y... Que no la cuiden, sí, sino que solo exploten. Sí, depende mucho de quién esté encima pensando en eso. Sí. Porque sí, puede dar mucha plata por muchos años, pero si no se mantiene en algo experimental y en algo como con una búsqueda, con un objetivo, se podría estar agotando bastante. Pero mira que, o sea, yo creo que la genialidad de esto es todo el plan que hay, por ejemplo, de las películas, y que yo creo que si lo mantienen en las series, se puede mantener, y es como la promesa de lo que va a venir después. Y ese es el plan pues que tenía Kevin Feige, y ese es el plan que pues mantuvo Disney, y es como lo que va a venir es genial, entonces sigan viendo, porque mucha gente yo veía cuando salían las películas que no eran tan buenas, como las de Thor o cuando... Uy, las de Thor son muy malas, es verdad. Cuando hay películas que no son tan buenas, sí. Igual la gente las ve porque hay una promesa de que ahí voy a ver algo que voy a necesitar saber para cuando venga la película genial que va pues a cambiar el cine, que yo creo que eso era como la promesa que había en Endgame. O sea, esa película va hacer una referencia cultural gigante. Estas películas son el material que ustedes necesitan. Esperen, o sea, como confíen en que va a llegar. Y mucha gente, alguna vez leía, creo que era un Twitter o algo así, donde la gente decía, eso básicamente, por un lado, es la promesa de que va a venir algo genial, pero lo otro es no solo que va a ser genial, sino que va a seguir llegando. Y decían, es como un servicio por sí solo. O sea, uno sabe que si ve esta película va a recibir con frutos la siguiente y la siguiente y la siguiente.
Y yo siento que eso ha funcionado muy bien porque las personas disfrutan eso, disfrutan es como ver algo que no se acabe por sí solo, sino y teorizar y decir, bueno, entonces esto se va a conectar con lo siguiente, y cuando la gente ve cómo se conecta, no sé, hay gente que esperó 10 años para ver, pucha, Iron Man, como qué le pasa al final, y ver esa recompensa o esa compensación por su espera fue muy gratificante para muchas personas. Entonces yo siento que el modelo que tiene ahorita Marvel va a funcionar mientras sigan arriesgando y mientras sigan manteniendo las promesas. ¿Sabes? Como mientras sigan trabajando con esto se va a conectar con algo más grande más adelante. Porque igual ahorita a nivel de películas parecía como un poco excesivo tener una película al año o 2 películas al año. Pero ahorita hay casi que una nueva serie al mes de Marvel. Más una película. O sea, uno casi que cada mes o cada 2 meses puede estar esperando una nueva serie o película de Marvel y no se va a decepcionar. O sea, ahí la va a recibir. Y la gente que sabe que eso va a estar ahí, que lo va a poder disfrutar, pues se sigue viendo las series, se sigue viendo las películas. Y funciona. Desde los años 60, Marvel empezó a contar las historias de los personajes más emblemáticos de su franquicia. En los 70, comenzaron a licenciarlos para juguetes y series de televisión. Después de sufrir varios problemas económicos, lanzaron en el 2008 su universo cinematográfico con Iron Man, y en el 2012 se consolidaron como una productora clave de la historia del cine con el lanzamiento de la primera entrega de Avengers. Bueno, ¿y qué piensas que esto sea de una cultura tan diferente a la nuestra? O sea, y que igual tenga tanto éxito en tantas culturas, en tantos países. Porque yo digo, bueno, estos son héroes y son situaciones y son acciones muy de Estados Unidos y muy de su cultura. Sí. Y yo no sé, obviamente que tiene que ver, o sea, el héroe y toda la lucha por sobrevivir es una cosa universal, pero sí hay formas que uno solamente ha visto en esas películas. En cambio, en Estados Unidos lo ven a diario con su inspiración nacional y su ejército y sus cosas. Sí. Acá no lo vemos muy así y no sé en otros países cómo lo verán, pero sin embargo tiene éxito. También no es un secreto que toda la cultura americana, norteamericana, ha sido muy popular y ha estado en auge por mucho tiempo, y lo que la gente aspiraba era eso, pero pues últimamente eso está en decadencia y cada vez se admira menos y cada vez se tiene menos como un referente. Sí. Está en decadencia y yo creo que eso va a seguir estando en decadencia hasta que cambiemos de referente. No creo que eso se vaya a recuperar. Frente a eso, ¿tú qué piensas en cuanto a estas historias? ¿Son tan universales que van a sobrevivir la decadencia del auge norteamericano o no? ¿O van a morir con ellos? Yo siento que, claro, en Estados Unidos han sido muy buenos en capitalizar sobre el entretenimiento y básicamente hacer un show de todo, ¿no? Eso siempre lo hemos hablado, como incluso las noticias, incluso los atentados, incluso todo es como hacerlo un espectáculo y hacerlo, pues, que todo el mundo lo ve, que todo el mundo sepa que está ahí, todo el mundo seguir. Y siento que eso han tomado notas otras industrias, Japón, Corea, China, creo que lo están intentando, para empezar a hacer como un esfuerzo nacional, por así decirlo, por conseguir algo que capitalice de esa manera. A mí me parece que hay una cosa muy interesante que están haciendo, no sé si para universalizarlo, pero de golpe sí puede funcionar para eso, y es hacer como esos Cultural Trust, no sé cómo se llaman, traducirlo, como esos grupos que garantizan la autenticidad de una idea. Entonces, pues por ejemplo, Black Panther tuvo todo un cubrimiento, toda una asesoría de la población negra, de que sabían cómo tocar ciertos temas, y pues un diseño de producción que más o menos ayudaba a respaldar la originalidad de decir esto puede pasar en África. Y bueno, obviamente eso siempre está mediado por una dirección estadounidense porque el producto es de allá, pero pues Pixar también lo hace, Disney también lo hace, o sea, todos intentan es como darle una validez o una legitimidad a las historias que están contando. Y yo creo que si ese mecanismo se refina, ellos van a poder no contar historias solo que no asocie a lo estadounidense, sino cada vez apropiarse más de historias ajenas. No sé si apropiarse es la palabra, pero ejecutar con éxito historias ajenas, porque pueden tener el mecanismo para hacerlas relevantes. Y yo creo que en manos correctas, y cuando digo manos correctas no es una cosa moral ni seguramente en este momento es solo económica, y es la ambición de lo económico, de que lo auténtico o lo legítimo va a vender, pueden hacerlo relevantes y pueden mantenerlo. Y yo creo que tienen los personajes suficientes para mantenerlo. Incluso si ellos deciden cambiar la estructura de el personaje único o el grupo único de gente increíble que solo tienen poderes y nadie más los tiene o nadie más los entiende. Uh-huh. Incluso empiezan a cambiar ese modelo, como por ejemplo por algo más de grupo, por algo más cultural. Si logran refinar el mecanismo de la legitimidad, yo creo que lo pueden mantener. Sí. Ashley Bradley es una escritora y productora conocida por su trabajo en Arrow y Trollhunters.
fue considerada para ser la escritora de la película de la Capitana Marvel, pero luego de no obtener el encargo, presentó varias ideas para la serie de What If, propuestas que varios ejecutivos vieron en línea con lo que estaba en desarrollo para las futuras películas y decidieron ponerla a cargo del proyecto. Brian Andrews es un artista de storyboard, quien ha trabajado, entre otras producciones, en Samurai Jack, Las chicas superpoderosas y varias de las películas de Marvel. Es responsable de las secuencias de acción más emblemáticas de estas películas y desde el 2018 fue considerado para dirigir la serie. Ryan Meinerding es la cabeza de desarrollo visual en Marvel y ayuda a definir el estilo de sombras planas que serviría como puente entre el arte de las películas y el lenguaje de los cómics e ilustradores clásicos. Los servicios de animación de la primera temporada fueron supervisados por Stephen Frank y estuvieron a cargo de 4 estudios: Blue Spirit, Squeezy, Flying Bar Productions y Stellar Creative Lab. Paula Zane fue el diseñador de producción y con su equipo pintaron todos los fondos de la serie. Se basaban tanto en los cómics como en los concepts y los escenarios reales de las películas. En cuanto a la historia, ¿cómo desarrollan esa historia, esa potencial historia de que la Capitana Carter sea la capitana, o sea, sea la que adquiere los poderes? Y la forma en que desarrollan eso, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo te gustó? Sí, yo creo que sí. Me convenció y creo que la fuerza de eso no estaba solo en el guión, sino en la dirección. Es decir, la dirección se sentía muy... Y bueno, digamos que afortunadamente pudimos ver también el capítulo de Doctor Strange para comparar. Y es que, claro, hay una intención en el tono, ¿no? Y el tono ayuda a vender la idea. Entonces, Doctor Strange tenía una dirección como más de historia de terror, más Lovecraft, más criatura, más monstruo. Y eso le da un grado de como un espacio para creerse la historia que le están contando. Y yo siento que la de la Capitana Carter es una historia más de héroe clásico, héroe de me pongo el uniforme y voy y hago lo que tengo que hacer. Y la enmarcaban de esa manera. Entonces, de golpe no le gastaban mucho tiempo a por qué ella tomó esa decisión. Pues básicamente la pusieron en una situación donde sí o sí va a tener que tomar la decisión y ser la heroína. Pero luego, después de eso, la manera en que la dirección ayuda a presentar esa idea, a sostenerla, por lo menos a mí me ayudó a que se sintiera sólido y creíble, que no siento que es una dirección que le hubiera funcionado a todo. Si de golpe lo hubiera mantenido en el drama o en el romance, de golpe no hubiera sido tan efectivo, pero yo creo que en la acción y en el rol del héroe y concentrarse en su papel heroico y en las decisiones que tiene que tomar, por ejemplo, cuando piensa que Steve Rogers está muerto, cuando intenta salvar al pelotón, o sea, como que uno se mete en el mood de película de guerra, pues de historia de soldados y le va creyendo, pero yo siento que es también con la dirección. Y bueno, también está lo de la legitimidad de la época, ¿no? Como lo que decían de también darle el espacio a que se sienta cómo sería una mujer heroína en esa época. ¿Tú cómo sentiste esa historia? Pues a mí me parece muy, muy chévere que se haya desarrollado y me gustó y creo que apela mucho a lo que pide el público en este momento de la historia. O sea, sí sirve y va a llamar a la gente, pero no me pareció fácil de creer cómo llega a suceder todo, o sea, cómo ella llega a, ¿sí me entiendes? Como a meterse en la cápsula para que le inyecten a ella los poderes. O sea, sí. Como que todo lo que pasa después de eso, sí me gusta y me gusta cómo se desarrolla y creo que está muy bien, pero como ella llega a obtener los poderes me pareció ya muy difícil en un contexto en el que está en donde básicamente no se puede mover sin que le digan usted no puede moverse. Sí. Todo el tiempo le dicen qué hacer, cómo hacer. Es una época difícil para una mujer, pero al mismo tiempo no solamente desacata la orden de estar ahí, sino que ve que hay alguien que está Steve en el piso con una herida de bala y sin embargo sigue el plan y no dice como paremos esto, lo hacemos en otro momento. O sea, me pareció como que lo llevaron un poquito más allá del límite. Sí. Pero bueno, también tiene que ver con las historias de superhéroes, ¿no? Como siempre es llevar todo un poquito más allá del límite. Pero sí, socialmente me costó, porque sí está esa tendencia de las mujeres empoderadas y mostrarlas valientes y mostrarlas como personas y no como florecitas. Y eso me encanta, me parece súper chévere. Pero me gustaría que se pudiera crear una historia en la que eso se consigue y se consigue de una manera más verosímil. Sí, pero sigue siendo muy utópico. A mí me parece que, porque con lo que dices también me pongo a pensar que hay otras historias que también son difíciles de creer porque pasó así. Entonces, por ejemplo, donde confunden a Star-Lord por T'Challa y lo secuestran. Uh-huh.
O la de Doctor Strange cuando simplemente de repente va con su interés amoroso en el carro y ella muere. Es como se siente artificial un poco, o sea, como que tienen que llegar a eso muy rápido. Y yo creo que también es por cómo funciona, que eso también a mí me llama la atención de cómo funciona cuando uno entra a ver un contenido, porque no es como que uno llegue, no sé cómo decirlo, como desprevenido. O sea, uno cuando ve una peli, pues por lo menos ha visto el tráiler o por lo menos ha visto el afiche, o sea, por lo menos uno ha visto que el nombre de la película y el nombre sugiere cosas y el afiche sugiere cosas. Y si la gente ve el tráiler, sugiere cosas que nosotros hemos intentado por lo menos saber. Vamos a una película sin tráiler a ver qué. A veces yo te pongo en una película, bueno, no te voy a contar nada, a ver qué te parece. Pero eso es una simulación hiperartificial porque lo que hace realmente uno cuando quiere ver algo es medio testear si a otras personas, o sea, testear si a uno le gusta, incluso testear si a otras personas les ha gustado cuando hay gente que ve rates o reviews antes de ver las películas. Entonces en una serie, por ejemplo esta donde dicen, bueno, la serie se llama What If y el tráiler es básicamente diciendo vamos a explorar mundos que nunca hubieran podido pasar o bueno, qué pasa en otro universo. Pero además está el título y el título es como ¿qué pasaría si la agente Carter fuera la primera vengadora? Y ya yo creo que uno entra con una expectativa tan alta de necesito ver eso. Es el desenlace, no el qué sino el desenlace, porque el qué ya me lo dieron en el título, el qué es que era la capitana Carter es la primera vengadora. Es el qué, entonces yo también creo que es como un poco lo que pasa con el vigilante cuando dice, bueno, la historia de Steve Rogers es esta, en este otro universo, y ella tomó una decisión y pasamos rápido a la decisión y en menos de 2 minutos ya tomó una decisión que de pronto es poco verosímil, pero yo creo que es que necesitan el resto del capítulo para entregar lo que están prometiendo en el título. Sí, eso sí es verdad. Porque a mí también me pasó, sobre todo con ella y con el de T'Challa, cuando vimos la explicación de, no, es que se equivocan de niño y justo escogen al niño que iba a ser Black Panther, es como, eso es poco verosímil. Pero pues uno se apunta a eso, ¿no? Cuando la ve, como que uno dice, poco, uno está esperando que sea súper complicado, sino ver es cómo se desenlaza esa premisa que no le están vendiendo en el título, creo yo. Sí. What If se presentó al público luego de finalizar las películas que conforman la saga del infinito y la serie de Loki. En este punto, el estudio ya tenía suficientes historias de las cuales presentar versiones alternativas, y el cierre de temporada de Loki dejaba abierta la idea del multiverso. Adicionalmente, durante la producción de What If, el equipo creativo a cargo de las producciones del universo de Marvel se mantuvo informado de las nuevas ramas del multiverso que abría este proyecto animado, para así respetar las reglas en las próximas películas y asegurar que todos los episodios de la serie se consideraran canon. Para el desarrollo de la serie, el equipo de guionistas revisó los cómics originales y las películas. De esta investigación, 30 episodios fueron escritos, y solo 10 fueron seleccionados para entrar en producción. Debido a la pandemia del 2020, el último episodio no alcanzó a finalizarse y la temporada cerró con 9 episodios. De las 20 ideas restantes que no avanzaron a producción en la primera temporada, la mayoría eran ideas que ya se estaban desarrollando en las siguientes películas o que eran muy atrevidas para el estado del UCM en ese momento. Con la expansión de las películas, esas ideas se abordarán en las siguientes temporadas. ¿Qué sientes? ¿Tú tienes alguna opinión de que este contenido sea, entre comillas, animado, por lo que hemos hablado de que las películas también tienen animación, pero este que tendría que ser animado, pero sea de Marvel, que ahora es parte de Disney, en una plataforma como Disney Plus? O sea, ¿tienes alguna opinión de cómo este show encaja en todo ese, voy a decir, maquinaria o como estructura de lo que ahora es, de lo que ahora hace parte de Marvel? ¿O crees que simplemente es natural y predecible que iban a hacer eventualmente otra serie animada con las historias de los personajes de imagen real? ¿O que se conectaba de una manera diferente con las películas? Pues yo creo que es algo que sí tenía que pasar. Pues sí, que sea con Disney. Creo que Disney también lo puede tomar como una gran... Pero de pronto por eso también decidió adquirirlo. Es una gran estrategia comercial. Pero yo sí siento que es un círculo que básicamente se tenía que empezar a cerrar como se está cerrando. ¿A qué me refiero? A que todo esto empezó con dibujo, con cómics, y empezó con unas imágenes que necesitamos como en cuanto a la ficción animada, no sé. Y eso desembocó luego en películas de imagen real, pero en el momento en el que estaba como más en auge los efectos especiales en imagen real, y ahora en donde tenemos como una vuelta de espiral a la animación y al dibujo, pero con todo lo que se aprendió de la imagen real y de los efectos especiales y como la necesidad de esa síntesis entre todos esos lenguajes. Yo creo que es
es un paso natural y obviamente yo siento que eso Disney lo está como identificando, que ya no hay ese espacio entre que ya no hay ese espacio entre animación e imagen real, sino que todo es una construcción para una pantalla y se están usando elementos en donde se empieza todo a mezclar. Y pues Disney siempre ha tenido esos dos mundos, ¿no? Ha tenido sus historias en imagen real, sus series en imagen real y ha tenido sus animaciones, pero cada vez que tienen una crisis se dan cuenta que ellos tienen que ampliar su rango, su target y creo que eso es parte de eso, de bueno, no solamente niños, ahora necesitamos gente adolescente, gente adulta, gente grande que igual le interese este lenguaje. Sí, es que a mí me interesa es porque yo siento que eso nos pasa no solo nosotros por la edad, sino porque nos dedicamos a la animación y es como pensar, o sea, cuando Disney hace cosas en imagen real, es como, no, pero es Disney, y Disney es el centro de la animación y es como, hay mucha gente que está conociendo Disney o que conoce Disney, no sé, a través de los parques, por ejemplo, más fuerte, o a través de las películas de imagen real y pues que hagan animaciones solo una parte de eso, pero no tienen la fuerza que, por ejemplo, para nosotros tenía. Y yo siento que con los cómics es igual. Mucha gente cuando ahora conoce Marvel no es por los cómics, o sea, saben que eso viene de unos cómics, pero no tienen la idea de, no, es que Marvel era el centro de los cómics, no sé qué, no es. Pues los cómics son solo una parte, pero hacen películas. O sea, creo que para mucha gente, tanto Marvel como Disney, les llega por otros medios, es decir, tiene otras caras para ellos. Y entonces cuando uno piensa de, no, así como es Disney, tiene que tener animación, y como es Marvel, tiene que tener algo que ver con los cómics. Pero eso eventualmente puede variar un montón. Porque pues las personas que van a empezar a llegar a las historias de esas producciones de golpe no necesariamente tienen que conocer todo lo que han hecho antes para saber y apreciar, pues que simplemente es una historia nueva de Marvel o de Disney. Y yo siento que sí hay personajes fuertes, pero eventualmente uno también tendría que aprovechar que el equipo detrás de esas historias tan buenas es capaz de hacer otras cosas. Pero sí es como, no sé, a mí me interesa eso, que están como medio, no decía atrapados, pero pues están como un poco limitados a la imagen que la gente tiene de ellos versus a lo que la gente que los está empezando a conocer espera de ellos. Es una tensión por lo menos interesante de estar pendiente qué hacen con eso. Por décadas, la animación fue la única adaptación rentable que Marvel podía darle a sus cómics. En los 90, el éxito de la serie animada de los X-Men le dio paso a sus respectivas adaptaciones en imagen real y le abrió las puertas al universo cinematográfico que conocemos hoy en día. What If exigió tal nivel de creatividad y planeación de escenas de acción que todos vieron el potencial de desarrollar contenidos nuevos y exclusivos en animación sin depender de la existencia de las películas. Aunque en su primera temporada What If delegó toda su animación a estudios externos, el nuevo equipo de Marvel Animation siempre mostró un interés por asumir internamente la producción de varias series animadas del mundo Marvel, así como de colaborar con los otros equipos de animación de la familia Disney, como Disney Animation y Pixar. Actualmente, esta nueva división ha tomado el control de la serie Preschool, Spidey y sus amigos, han desarrollado la serie de cortos de Groot y Ant-Man, y ya se ha anunciado el revival de la serie de X-Men de los 90, llamada X-Men 97. Con What If, Marvel está retomando su producción de adaptaciones animadas que su competencia en DC Comics nunca abandonó. ¿Te las seguirías viendo? Todas las otras. Sí. O sea, no sé, me la seguiría viendo por lo que hablamos de que se necesita para seguir viendo las series y películas que vienen de aquí en adelante. O sea, uno ya siente que es como, no, pues no la tarea, pero pues sí como el compromiso de me van a entregar, entonces yo también voy a dar mi tiempo para seguir manteniendo esta relación. Pues no sé, a mí me gustó, es muy extraño porque yo les tengo pereza, pero cuando las veo digo como, qué bien que la vi. Sí. O sea, digamos con el primer episodio que nos vimos con la de la agente Carter, como que yo, bueno, sí toca ver What If. Y lo vi y me encantó, y me pareció súper chévere la forma, no sé, todo, el arte, la luz, el personaje, la historia voladísima. Pero me sigue pasando eso, como, bueno, verse otra vez, bueno, está bien. No sé por qué sigo teniéndoles a veces pereza, pero no es el 100% de las veces, no sé, ponle el 85% de las veces que me veo algo de Marvel, termino diciendo como, bueno, qué bien que la vi, me parece algo muy bien hecho. Uno aprende mucho viendo esto. Pero sí, no sé por qué le tengo pereza, y no sé si eso es algo muy mío o es algo que le pasa a mucha gente. Eso sería chévere saberlo, como a qué personas instintivamente lo ven y les da emoción, y a qué personas les cuesta, pero después lo ven y lo agradecen, o a qué personas simplemente les interesa hacer. Sería chévere saber eso. A mí una de las cosas que más me gusta de Marvel, y de nuevo, después de luchar mucho por entrar a verlo, digamos que cuando empecé a verlo, ellos llevan como hace 10,
12 películas, o sea, ya tocaba hacer un esfuerzo grande para ponerse al día. Pero una de las cosas que más agradezco es que es difícil la historia. O sea, la historia es ambiciosa. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, la saga del infinito, realmente seguirle la cuerda a cuáles son las gemas y quién tiene qué gema y qué gema qué es lo que puede hacer y cómo usar una uno puede llegar a la otra. O sea, es que uno tiene que verse todo para entender cada cosa. Exacto. Y eso me gusta de que sea ambicioso, porque muchas veces cuando alguien quiere hacer algo comercial, hay muchas ideas de lo que tiene que ser o la historia sencilla o la estructura predecible o el personaje que uno ya conoce para que le agrade. O sea, unas cosas que uno dice, pucha, o sea, ahí donde cabe la ambición, la creatividad. Y me parece que Marvel tiene eso de, por lo menos me parece muy, o sea, de agradecer que uno pueda ver estas producciones tan exitosas, pero al mismo tiempo que exige tanto de la gente para seguirlas. Sí. Y eso me gusta porque es como, pues los espectadores no son bobos, o sea, uno no puede pedir a los espectadores y uno puede dar también como espectador y se recompensa, pues, o sea, uno también hace parte del proceso de construir la película y no tiene que ser fácil y, mejor dicho, masticada, pues, para uno poderla disfrutar. Eso es una cosa que agradezco mucho de Marvel y por eso seguiría viendo como lo que hacen, porque no solo juegan con la historia, sino con la estructura. O sea, ver WandaVision no era fácil, pero pues uno estaba ahí dando. Ver Loki tampoco, pero uno estaba ahí dando y pues eso lo devuelve, ¿no? Me parece. Loki fue muy bueno. Loki me gustó. Muchas gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, compártelo en tus redes sociales. Y acompáñanos la próxima semana en una nueva emisión del primer episodio.